vamos a ver cómo realizar el estudio de la derivabilidad de una función. Es decir, si una función va a ser derivable en un punto. ¿Vale? Tenemos una función f y yo me pregunto, ¿es derivable en un punto? Pues vamos a hacer ese estudio. El primero, van a ser dos fases. La primera fase va a ser hacer el estudio de la continuidad en el punto. La continuidad, como siempre, tenemos que ver que se satisfacen estas tres condiciones. La primera era que existe la función en el punto, es decir, sustituiríamos el punto en la función y veríamos que nos da un número real. La segunda condición es que exista el límite. Para ver si existe el límite, haríamos los límites laterales cuando tiende al punto por la izquierda y por la derecha, y si coinciden es que existe el límite de la función. Evidentemente, ese límite va a ser el propio límite de los límites laterales. Bueno, y por último es que la función en el punto coincida con el límite de la función. Bien, cuando tenemos estas tres condiciones que se satisfacen, decimos que la función es continua en el punto. Si la función es continua, vamos a seguir con el estudio de la derivabilidad. Si no es continua, es decir, si alguno de estos tres puntos falla, la función no va a ser continua. Y si la función no es continua en ese punto, directamente diremos que la función no es derivable y no hay que seguir con el siguiente estudio, ¿vale? Aquí terminaríamos el ejercicio. Por eso empezamos con la continuidad, porque si la función ya no es continua, decimos que no es derivable. Bien, bueno, seguimos en el caso de que la función hayamos visto que sea continua, es decir, que se satisfacen estas tres condiciones. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es el estudio de la continuidad, pero de la función derivada. Es decir, yo voy a derivar la función y ahora mi función a la que tengo que aplicar ese estudio de la continuidad va a ser la función derivada. Por tanto, tenemos que ver que se satisfacen de nuevo estas tres condiciones, pero en la función derivada. Luego la primera condición será que exista f' en el punto, la segunda que exista el límite de f', haríamos también los límites laterales, y por último que el punto 1 y punto 2 coincidan. ¿Vale? La función derivada en el punto será el límite de la función en el punto. ¿Que estas tres condiciones se satisfacen? Pues entonces diremos que esta función nueva, f', es continua en el punto. Si la función derivada es continua, se dice que la función es derivable. En el punto, x igual a en x igual a. Si alguna de estas tres no se satisface, aunque la función original sea continua, diremos que no es derivable. ¿Vale? f' no continua, f no derivable. Como veis, este estudio está enfocado a un punto, a x igual a a. Si te piden el estudio en todo R, pues tendrás que ver que en cada uno de los puntos se satisfacen todas estas condiciones.